La clave oculta, con Miquel Figueroa. La física cuántica está planteando la existencia de múltiples dimensiones, de las cuales nosotros solo conoceríamos las 4 habituales. De ser así, ¿podrían algunos de los fenómenos llamados paranormales ser explicados por la incursión en nuestra realidad de algún tipo de inteligencia de otras dimensiones? Es decir, ¿son los ovnis, las apariciones marianas o las comunicaciones con personas fallecidas ejemplos de visitantes de otros planos de la realidad? Eso es básicamente lo que plantea el libro El universo no es plano, publicado por Palmira, una obra divulgativa en la que el autor se vale de cientos de casos que él mismo ha investigado a pie de calle, entrevistando testigos de lo insólito. Saludamos a Miguel Pedrero, escritor y redactor y reportero de la revista Año Cero. Buenos días, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas. Bien, Miguel, vamos por este librazo, lo tengo aquí y la verdad es que es una de esas joyas que gusta tener en la biblioteca. Comenzamos con el primer capítulo, la primera parte, inteligencias de otras dimensiones. Descubrir que la Tierra no era plana debió suponer un shock y un cambio en la mentalidad de la gente de la época. ¿Crees que estamos ante la necesidad de un cambio similar con respecto a la concepción del universo? Bueno, yo creo que ya desde hace tiempo nuestra concepción del universo cambió totalmente, ¿no? El primero que mató, por ejemplo, el tiempo, ¿no? El tiempo que hasta principios del siglo XX, cuando dio a conocer su teoría de la relatividad, con un principio y absolutamente invariable, ¿no? Venía de toda la tradición mecanicista de Isaac Newton, otro de los grandes científicos de la historia. Einstein lo que hizo fue matar el tiempo, demostró que el tiempo no es algo lineal, sino que puede variar dependiendo de una serie de circunstancias, ¿no? Como puede ser la velocidad. Sí. Es decir, si yo ahora empiezo a moverme alrededor de la mesa que tengo delante, tú estás ahí en el estudio sentado, para mí el tiempo pasa más despacio respecto a ti. Ahora, si yo en vez de moverme a 2 kilómetros por hora me muevo a 300.000 kilómetros por segundo, pues para mí el tiempo pasa 7 veces más despacio que para ti. El tiempo también varía con la gravedad, por ejemplo. Es decir, el tiempo no pasa igual en todos los planetas. Es decir, bueno, ese fue el primer gran cambio. Y el segundo gran cambio, bueno, de hecho Einstein fue el que abrió las puertas a la mecánica cuántica, a la física cuántica. Es decir, el campo del conocimiento que estudia, entre otras muchas cosas, las características y propiedades de las partículas subatómicas, uno de los grandes misterios de la ciencia, es decir, de qué estamos constituidos, de qué está constituida la materia, realmente no lo sabemos, ¿no? Y ese es uno de los grandes misterios. Y fue Einstein el que abrió la puerta a lo que es la física cuántica, y de ahí salieron unos desarrollos tan extraños que el propio Einstein no se lo creía, ¿no? Y decía, no puede ser, de ahí su famosa frase de Dios no juega a los dados, ¿no? Porque le parecía tan extraño todas las implicaciones que tenía la cuántica, pero al final, en sus últimos años, tuvo que reconocer que efectivamente, ¿no? Que el universo no solamente era mucho más extraño de lo que se podía imaginar, sino que jamás podría llegar a imaginarse nadie lo extraño que es el universo. No sabemos absolutamente nada del universo, ya no hablamos de las cuestiones que trato en el libro de la existencia de otros universos paralelos, ¿no? Ya no hablamos de eso, simplemente quedándonos en nuestro universo material, tridimensional. Cuando miramos hacia arriba en una noche estrellada y vemos las estrellas y toda la materia que nos rodea, todo el mundo que nos rodea, es decir, todo lo que observamos y podemos medir con nuestros más modernos aparatos tecnológicos, solamente constituye el 4% de la materia del universo. El 4%. Hay un 23% que los científicos llaman materia oscura, que no saben realmente qué es, no tienen ni puñetera idea, pero es algo tremendamente extraño. Todavía más extraño, energía oscura. Es decir, no tienen ni puñetera idea de que está constituido nuestro mundo material, tridimensional, como para irnos a la existencia de otras dimensiones, vamos, claro. Se abre un campo impresionante. Bueno, pero a eso un poco a lo que vamos, porque esas dimensiones podrían ser la base de algunos de los fenómenos que llamamos paranormales. El tema de los universos paralelos, Miguel, es ciencia ortodoxa, ¿verdad? No es algo que hoy en día en la ciencia sea considerado como algo muy extraño, sino que estaría ahí en la nueva visión que tenemos o que tiene la ciencia, vaya. Claro, efectivamente, no estamos hablando de algo heterodoxo, ni de 4 científicos locos, ni de 4 científicos marginales, no, es algo que está dentro del mundo académico y la teoría de cuerdas, que es la que implica la existencia de esos otros universos paralelos, está dentro del más puro academicismo, es decir, es la teoría fundamental
dentro de la física cuántica, ¿no? Y todo esto surge fíjate, es decir, estamos hablando de algo que no es nada nuevo. Ya a principios del siglo XX, ¿no? A principios del siglo XX había una serie de grandes problemas, había unos grandes problemas en la física, ¿no? Y es cómo casar las dos grandes teorías de la época, que era la teoría de la relatividad de Einstein y la del electromagnetismo de Maxwell, ¿no? Bueno, para no entrar en honduras, digamos que eran las dos grandes teorías que explicaban el funcionamiento del mundo, ¿no? Y no había forma de casarlas, ¿no? Es como si cada una fuera por su lado. Necesitaban una teoría, una fórmula, una propuesta que uniese a las dos, ¿no? Y no existía. Y cierto día Einstein recibió una carta. Era una carta que provenía de un matemático absolutamente desconocido, y en el que proponía efectivamente una fórmula para casar esas dos teorías, ¿no? Einstein, cuando la vio, dijo, aquí está la clave, ¿no? Y se cuenta que pegó un salto de inmediato de su silla, ¿no? Pero claro, había un pequeño problema. Para casar esas dos teorías hacía falta un nuevo elemento, y es una nueva dimensión espaciotemporal, ¿no? Ahí fue la primera vez que Einstein se asustó, ¿no? Y dijo, que lo que yo he descubierto, lo que yo he propuesto, la teoría de la relatividad, abre unas puertas que son absolutamente increíbles. Es decir, este hombre está demostrando que la realidad necesita al menos una nueva dimensión espaciotemporal. Bueno, eso quedó ahí, ¿no? Luego surgió la física cuántica, el estudio de las pequeñas partículas, con todas las implicaciones, que sería muy largo contar todo esto. El caso es que en los años 60 del pasado siglo, del siglo XX, se empezaron a construir los primeros aceleradores de partículas, ¿no? Bueno, el gran fin de todo esto, el gran objetivo, pues es la construcción del acelerador de partículas del CERN, ¿no? Que están en boga hoy en día, que es un mastodonte, algo increíble. Pero en los años 60, 70 se empezaron a construir otros aceleradores de partículas mucho más simples, ¿no? Y desde luego no tan costosos, porque los científicos lo que querían saber era de qué estaba constituida la materia. Entonces hacían un experimento muy simple, y era simple entre comillas, ¿no? Es decir, empezaban a acelerar a una velocidad cercana a la de la luz partículas subatómicas, es decir, partículas por debajo del nivel del átomo, y hacían que impactaran unas contra otras, y veían qué demonios salía de ahí. Y lo que descubrieron fue que lo que salían eran otras partículas subatómicas, y cada vez que hacían el mismo experimento salían nuevas partículas subatómicas. Entonces se dieron cuenta de que algo no casaba. No podía ser que el universo, que la materia, estuviera constituida por infinitas partículas subatómicas. Es decir, había algo que no casaba, había algo ahí que fallaba, ¿no? Y es cuando vuelven a mirar atrás hacia esas teorías que hablaban de la existencia de otras dimensiones espaciotemporales, y es cuando surge la teoría de cuerdas, que es una teoría que en realidad unifica toda la física que se conoce hasta la actualidad, hasta el siglo XXI, ¿no? Lo cual parece una cuestión de magia, ¿no? Por eso todos los físicos, la mayoría de ellos, están de acuerdo en que efectivamente esa es la línea correcta y que esa es la teoría que unifica todo el resto de teorías. Se llama teoría de cuerdas, ¿no? Y de ella han salido muchas derivaciones, pero básicamente es la demostración teórica de que en realidad ni siquiera existen infinitas partículas subatómicas. Es decir, es más, ni siquiera existen las partículas subatómicas. Es en realidad lo que nosotros captamos con la tecnología que disponemos, pero en realidad no existen las partículas subatómicas. Serían una especie de cuerdecillas vibrantes, que dependiendo de su modo de vibración, nuestros aparatos tendrían una u otra partícula subatómica. Y como puede vibrar de infinitas formas, igual que nosotros un cordel de una guitarra la podemos hacer vibrar de infinitas maneras, pues dependiendo cómo sea ese modo de vibración, nuestros aparatos captan una partícula subatómica, otra u otra, ¿no? Pero aquí viene lo bueno. Esas cuerdas, para justificar su existencia, se tendrían que mover entre 10 y 26 dimensiones del espacio-tiempo. Es decir, que actualmente la física ortodoxa está reconociendo la existencia de al menos 26 dimensiones espaciotemporales, es decir, de 26 universos paralelos. Guau. Bien, dices que el estudio de temas como el más allá o el fenómeno ovni podría aportar datos interesantes a los físicos cuánticos, podría darles ciertas pistas, dices. Sí, fíjate, yo cuando empecé hace ya unos cuantos años a leer este tipo de cuestiones, ¿no? A leer de literatura científica,
artículos en revistas científicas, que como te digo está muy en boga. Me estoy acordando de portadas en revistas científicas de primera categoría sobre la existencia de universos paralelos, ¿no? Sobre los multiversos que llaman los científicos. Bueno, el caso es que hay algunos de estos científicos que han hecho ejercicios de imaginación, es decir, si realmente existen estas dimensiones espaciotemporales, como están convencidos la mayoría de ellos, la siguiente pregunta es, ¿en esas otras dimensiones espaciotemporales, universos paralelos, podrían morar algún tipo de inteligencias? Claro. Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta que se hace, y todo es un ejercicio teórico, una especie de juego, pero que puede ser mucho más interesante de lo que nos pensamos. Pues la siguiente cuestión es, si ahí vive algún tipo de inteligencia, ¿tendría la capacidad de interactuar con nuestro mundo tridimensional? Y si pudiera hacerlo, ¿cómo sería esta intromisión en nuestro mundo tridimensional, ¿no? Y hacían una serie de ejercicios teóricos, ¿no? Y yo cuando lo estaba leyendo digo, esto es el fenómeno ovni. Madre mía, ¿no? Dios mío. Todo, Claro, todo encaja. Esto es el fenómeno ovni. Estas son las características del fenómeno ovni. Pensaba, si esta gente, si estos científicos realmente se interesaran por este fenómeno, estoy seguro que obtendrían algún tipo de pistas o algún tipo de indicios para saber al menos por dónde tirar, ¿no? Aunque sea a nivel teórico. Fíjate, 4 o 5 años después, uno de estos científicos de primer nivel, Michio Kaku, que es profesor de física teórica en la Universidad de Nueva York y uno de los máximos expertos en la teoría de cuerdas, a la que ha hecho muchas aportaciones, en una entrevista en la BBC, alguien le pregunta, el presentador le pregunta sobre el fenómeno ovni, porque en ese momento el ejército británico estaba desclasificando una serie de informes ovni, ¿no? Y su respuesta dejó anonadados a muchos, ¿no? Él dijo que hacía tiempo que se venía interesando por el fenómeno ovni, que era un fenómeno absolutamente real, fascinante, mucho más complejo de lo que nos pensamos y que merecía ser investigado. Digo, claro, este era el siguiente paso lógico, que esta gente se interesara por el fenómeno ovni, ¿no? De hecho, hay un ejemplo clásico que es cómo podría ser esa interacción entre esas inteligencias de otras dimensiones y nosotros, ¿no? Imaginemos que nosotros descubrimos un mundo en 2 dimensiones, sí. Es decir, el mundo de Planilandia, que vive en un folio en blanco. Y ahí viven una serie de individuos, pero solo en 2 dimensiones, o sea, cada ser vendría a ser una especie de rayita, ¿no? Y nosotros, que somos seres en 3 dimensiones, tenemos la capacidad de interferir en su mundo bidimensional. Ellos no nos pueden ver a nosotros, ni se pueden imaginar siquiera cómo es un mundo en 3 dimensiones, pero nosotros podemos interactuar con ellos, podemos poner la mano en el folio y ellos lo único que verán es una cosa que de pronto aparece, es decir, que se materializa, y en un momento determinado, cuando apartamos la mano, eso se desmaterializa, ¿no? Ellos no comprenderán nada, simplemente verán algo que se materializa en 2 dimensiones y se desmaterializa, pero en realidad lo que está interactuando con ellos es un ser en 3 dimensiones, con cabeza, tronco y extremidades, algo que ellos jamás podrán conocer. Además, claro, podemos observar todo su mundo desde la distancia, desde arriba. Es decir, podemos ver todo lo que pasa en todo momento. Es decir, seríamos una especie de dioses omnipotentes. Podríamos saber lo que hace cada individuo de Planilandia en todo momento. Podríamos observar la totalidad. Es decir, ¿qué seríamos nosotros para los ciudadanos de Planilandia? Dioses. Absolutamente dioses con la capacidad de hacer cualquier cosa en su mundo bidimensional. Mi pregunta es, ¿acaso el fenómeno ovni y otros fenómenos marginales para la ciencia son esas inteligencias de otras dimensiones con la capacidad de interactuar en nuestro mundo tridimensional? ¿Y qué serían para nosotros? Pues auténticos dioses. La semana pasada mi amigo recibió una llamada telefónica extraña de un ente, un espíritu, lo que fuera. Parecía saberlo todo. ¿Como Dios? Y hacía predicciones. Sí. Que se han confirmado. Sí, le llamó un tal Indrid Gould. Es percepción, John. A cada cual se le aparecen de forma diferente. Una voz, una luz, un hombre, un monstruo. Si tu amigo piensa que está hablando con Dios, está totalmente equivocado. ¿Y cómo se explica que lo sepa todo? Mira allí arriba. Si hubiera un accidente de tráfico a unas manzanas de aquí, es muy probable que lo hubiera el que limpia los cristales. Pero no significa que sea Dios. Ni siquiera que sea más listo que nosotros. Lo que pasa es que desde donde está, puede ver un poco más lejos que nosotros. Creo que es evidente que esas entidades están más adelantadas que nosotros
¿Por qué no se presentan y nos dicen lo que piensan? Tú estás más adelantado que una cucaracha. ¿Has intentado alguna vez explicárselo a alguna de ellas? Antes de hablar del fenómeno ovni de manera más extensa, me gustaría pues hablar de lo que es la transcomunicación instrumental, porque la tocas en el libro, y sería a lo mejor pues otro tipo de contacto, si es que es así, con otras presuntas dimensiones. Lo que nos viene a todos a la cabeza, la explicación o teoría más extendida, es que se trataría de seres que vivieron en este planeta en un cuerpo físico y desencarnaron, es decir, fallecidos, ¿no? Sí, esa es la teoría clásica de la transcomunicación instrumental, que yo creo que actualmente, junto al fenómeno ovni, es el fenómeno más extraño al que nos enfrentamos, ¿no? Es decir, es algo que trasciende lo que es el campo de la psicofonía, ¿no? La psicofonía es la grabación de esas supuestas voces procedentes del más allá, ¿no? Que tan extendida y una práctica tan conocida, etcétera. Pero la transcomunicación instrumental va más allá, porque el contacto se produce en tiempo real con pregunta-respuesta o con intercambio de información entre ese supuesto otro lado y nuestro mundo, y esas conversaciones han sido grabadas, es decir, y además es un campo en el que se han implicado científicos de primer nivel y sobre todo algunos de los máximos expertos en identificación de voces y sonidos, porque claro, es un fenómeno tan fascinante que alguno de estos individuos, cuando se entera, decide investigar por su cuenta y se queda totalmente enganchado a este fenómeno, investigándolo en la medida de sus posibilidades, ¿no? Y claro, la gran explicación, o la explicación de todos los transcomunicadores, es que son esas otras entidades del más allá, del otro lado, pero yo veo en el campo de la transcomunicación instrumental, que no deja de ser contactismo puro y duro, es decir, como el espiritismo clásico o como el contactismo extraterrestre, no deja de ser contactismo. Ahora bien, con un elemento diferenciador, y es que hay algo que interacciona con aparatos electrónicos. Es decir, ahí quedan grabadas voces, ahí quedan grabadas conversaciones, y se han llegado a hacer experimentos absolutamente increíbles y fascinantes, ¿no? Como los del transcomunicador Marcello Bacci en Italia, ¿no? Al que se han realizado todo tipo de controles y de pruebas por científicos, catedráticos o profesores de electroacústica, físicos. Bueno, se han llegado a hacer todo tipo de controles, y a través de una radio desintonizada, la radio sintonizada de Marcello Bacci, un transcomunicador que vive en la localidad de Grosseto, en Italia, pues salen una serie de voces que muchos de los presentes identifican con sus familiares fallecidos, voces que tienen la capacidad de hablar en diferentes idiomas y que en alguna ocasión han llegado a hablar con los investigadores en 6 idiomas diferentes, ¿no? Incluso aludiendo a ellos personalmente y a cuestiones de su vida más o menos privada, ¿no? Es decir, estamos hablando de algo muy increíble, ¿no? Se han hecho otro tipo de estudios, por ejemplo, de los más interesantes, los desarrollados por Daniel Goulart. Daniel Goulart es uno de los máximos expertos en el mundo en identificación de voces y sonidos, ¿no? Y Daniel Goulart lo que hizo fue grabar algunas de esas voces procedentes del más allá, de gente que había fallecido y que moraría en ese otro lado, y una vez que tenía esas grabaciones, ponerse en contacto con los familiares de esas personas y ver si esos familiares tenían algún tipo de registro en audio de ese individuo cuando estaba vivo. En muchos de esos casos fue así, ¿no? Entonces el siguiente paso fue comparar esas voces, las voces de esas personas en vida y las voces de esas personas que se manifestaban desde el otro lado a través de la radio sintonizada de Bacci, ¿no? Y realizar pues un peritaje como el que suele hacer para la judicatura italiana, para el FBI, para determinados servicios de inteligencia, etcétera, ¿no? Y ha encontrado en algunos casos similitudes del 96, 97 y 98%. Eso en un juicio se consideraría prueba judicial. Fíjate qué interesante. Bueno, lo que queda claro es que hay un otro lado. No sabemos si un otro lado en el que están los fallecidos, pero parece ser que se está comunicando con algún, no sé, otro lado, otra dimensión. Claro. Es que son fenómenos tan similares, es decir, lo que te decía antes, en teoría proceden de ese otro lado, de ese otro más allá, ¿no? Pero en realidad este fenómeno, como otros muchos, no son tan diferentes. No es tan diferente el campo de las apariciones
marianas, del contactismo ovni, del espiritismo, de la transcomunicación instrumental. En el fondo hay una serie de denominadores comunes y lo único que cambia es la forma en la que se presentan esas inteligencias o esos seres, ¿no? Y también somos a veces los investigadores los que tendemos a encuadrar esos fenómenos en uno u otro campo, pero en el fondo muchas veces es una división, bueno, basada en nuestras propias creencias personales y en una serie de conclusiones a priorísticas, pero en el fondo no son tan diferentes y ves ciertos denominadores comunes. En el fondo todos estos fenómenos tienen las características típicas y tópicas del contactismo. Me da igual que sea espiritismo, me da igual que sea el contactismo extraterrestre, en el de las apariciones sobrenaturales, seres angélicos. En el fondo es todo tan similar, y si nos retrotraemos atrás en el tiempo y vamos y estudiamos el folclore, pues los contactos con seres elementales, los contactos con ángeles, los dioses de la antigüedad, en el fondo es todo lo mismo, o desde luego muy parecido, ¿no? Por un lado está cómo nosotros interpretamos un fenómeno que observamos, es decir, si una persona interesada en el fenómeno ovni ve un objeto extraño que vuela, será un ovni, pero si eso lo ve un físico, pues a lo mejor se imagina que es un fenómeno natural desconocido. Si eso lo ve un espiritista, podría ser un espíritu. Si eso lo ve un creyente, un católico creyente, pues a lo mejor se piensa que ha visto un ser sobrenatural, ¿no? Yo en este campo he recogido casos tan fascinantes como el de la visión de un objeto volador con una entidad en su interior de pequeño tamaño, de aspecto, según el testigo, femenino, y que si lo viese cualquier persona lo interpretaría como la visión de un ovni con su tripulante o su humanoide, y esta persona lo que me decía es que él había visto a la Santísima Virgen en su trono volador. Y claro, de ahí no lo sacabas. ¿Por qué? Claro. Porque era un fiel creyente, ¿no? Y desde ese momento él está convencido de que en realidad él lo que vio ese día pues fue a la mismísima Virgen María en su trono volador. Y de ahí no lo sacas. Claro. Porque cuando hablamos de ovnis, entramos ya de lleno en el tema ovni, muchos imaginamos aparatos tecnológicos con seres que vienen de otras galaxias a estudiarnos, o vete a saber a qué vienen, pero dices que después de todos estos años de estudios, de investigación, de conocer los casos a pie de calle, dices que se trata de un fenómeno mucho más cercano de lo que nos creemos. ¿A qué te refieres con esto? Bueno, pues que la respuesta al fenómeno ovni pienso que no está en lejanas estrellas, sino que está aquí mismo. Y es más, tiene mucho que ver más con nosotros, con el propio ser humano, que con galaxias lejanas. Si el fenómeno ovni está aquí, interacciona con nosotros, es porque le interesamos nosotros, le interesamos los seres humanos, y sobre todo tiene una capacidad de ejercer una influencia sobre la conciencia humana. Es decir, el fenómeno ovni tiene que ver con nosotros, de eso no hay ninguna duda. Y es toda una mascarada, es decir, es como una especie de gran teatro, una puesta en escena muy cuidada, pero cuyo objetivo desconocemos y que tiene como finalidad que determinadas personas o determinada persona en un momento determinado sea testigo de la aparición de uno de estos objetos asociados a veces a sus presuntos tripulantes, sus humanoides. Está todo perfectamente planificado, ¿no? Bueno, en mi caso, como otros muchos interesados por el tema ovni, bueno, pues me leí todo lo que se podía leer, era un chaval, un adolescente, y dije, hombre, pues voy a investigar este tema, ¿no? La medida de mis posibilidades, como estoy haciéndolo en la actualidad, pues siempre que puedo y tengo el tiempo y el dinero, que también es importante, pues me lanzo a investigar este tipo de cuestiones, ¿no? Y claro, en un principio, con mi visión clásica, ¿no? Lo que comentabas tú antes, que se trata de seres que vienen de otros planetas, que de vez en que aterrizan en nuestro mundo para recoger muestras o para estudiarnos, y que de vez en cuando pues alguien se los encuentra, ¿no? Bueno, esa es la explicación clásica, ¿no? Pero ya desde los primeros casos a mí algo me olía mal, ¿no? Yo decía, que me parece esta explicación muy simple para todo esto, ¿no? Porque cuando estudias cada uno de los casos te das cuenta de que parece que estaba premeditado que esa persona fuese testigo de este avistamiento, ¿no?
investigas el lugar, vas al lugar y te das cuenta que es el lugar propicio, es decir, el lugar idóneo para que esa persona se lo encuentre, porque si es un poco más allá lo verían desde un pueblo de la zona o hay un camino por el que pasa gente, etcétera, etcétera, etcétera. Luego hay otra serie de elementos que yo ya intuí desde el principio, que ahora, después de escucharlos docenas de veces en los relatos de los testigos, para mí ya tienen una importancia crucial, ¿no? Que en principio, para muchos investigadores son elementos marginales, pero para mí tienen una importancia crucial. Yo les llamo marcas de veracidad. Es decir, en casos de encuentros en carretera, por ejemplo, estoy harto de escuchar en el testigo cosas como: fíjate que estoy acostumbrado a circular por esa carretera y hay un tráfico increíble a esas horas. Oye, el día del encuentro, ni un coche, ni nadie por detrás, ni me crucé con ningún otro automóvil. Bueno, esto que yo nunca lo pregunto, espero a que salga en la conversación, si sale, sí, ¿no? Para mí es lo que yo llamo marca de veracidad, ¿no? Es como si el fenómeno estuviese, lo que te digo, creando el gran teatro, ¿no? Estuviese despejando la zona para que esa persona fuese testigo de ese avistamiento, ¿no? Y yo me he encontrado con casos absolutamente en el que ves que hay una interacción clara entre el fenómeno y la mente del testigo, la mente del individuo. No es un encuentro casual, sino que está premeditado. Por ejemplo, te podría contar docenas de casos, pero uno que creo que no cuento en el libro. Pues una persona que va conduciendo, se va hacia casa y de pronto le entran unas ganas terribles de echarse un pitillo, de fumar. Entonces busca la primera oportunidad para echarse al arcén, abre la puerta del coche, sale fuera del coche para echarse ese pitillo y de pronto pues ve algo, mira hacia arriba y observa un objeto enorme de aspecto triangular, metálico, con una serie de luces en sus vértices y en el centro, que empieza a hacer una serie de movimientos. Al hombre le entra un gran temor, de pronto aquello se empieza a iluminar, pega un gran acelerón y desaparece, ¿no? Bueno, un caso de avistamiento, ¿no? Pero me dice, fíjate, lo más extraño de todo no es que hubiese visto yo el aparato ese que vaya usted a saber qué es, sino que, joder, decía, es que cuando aquello se fue me di cuenta, pensé, pero vamos a ver, tú eres estúpido, tú eres tonto, ¿cómo te han podido entrar esas ganas tan tremendas de fumar si llevas 10 años sin fumar y nunca he sentido ganas de fumar? Es más, no llevaba encima ni mechero ni cigarrillos, porque llevo 10 años sin fumar. ¿Cómo le entró de pronto, de repente, esas ganas tan enormes de fumar que tuvo que dejar el coche en el arcén, salir fuera para echarse el pitillo sin darse cuenta de que no llevaba encima cigarrillos ni mechero? Es decir, todas esas cosas que parecen marginales en un relato y que incluso para muchos investigadores le quita credibilidad, seamos serios, porque la gente que lo lea dice, joder, qué cosa más extraña, ¿no? Pues eso que aparentemente le quita credibilidad, para mí se la otorga. Bueno, según lo que dices, estaría interfiriendo en nuestra realidad y en nosotros, en nuestra conciencia, estaría dirigiéndonos. Esto abre aquí una posibilidad, y es que ¿quién nos dice que no puedan este fenómeno, sea lo que sea, estar interfiriendo en cuestiones un poco más serias, a lo mejor más profundas, a nivel, pues no sé, político, por ejemplo? No sé, esto es inquietante. Claro, es que ahí está la clave de todo esto. Es decir, que un tipo vaya conduciendo, le entran unas ganas tremendas de fumar, salga al exterior, vea un ovni y te cuente eso, que no tenía 10 años sin fumar, algo ha interactuado ahí. Que te digan que van por la carretera y no pasa ningún coche, cuando lo escuchas una vez no pasa nada, 10 no pasa nada, 20, pero yo, si no lo he escuchado 100 veces, no lo he escuchado ninguna, de personas que no tienen ninguna vinculación con el fenómeno ovni. Ni les interesa lo más mínimo. Incluso a muchos de ellos ni siquiera les interesa después, es decir, no leen sobre el tema, ni quieren saber más, ni ni siquiera tienen una gran curiosidad, ¿no? Bueno, todo esto no tiene ninguna trascendencia, ¿no? Como tampoco tiene ninguna trascendencia los casos de contactismo, es decir, lo que llamamos encuentros previa cita, cuando esa inteligencia que maneja el fenómeno ovni, para los contactados, la mayoría de los contactados, pues sus comunicantes extraterrestres los citan en un lugar determinado. Y allí y hay casos reportados, ¿no?, en los que los testigos, incluso de personas que no tienen nada que ver con el fenómeno ovni, son testigos de la aparición de esos objetos voladores no identificados que en muchas ocasiones han sido grabados, ¿no?
yo no lo cuento en el libro, pero yo mismo he sido testigo en un encuentro previa cita con un contactado de algo tremendamente extraño con otro grupo de personas, ¿no? Bueno, ese tipo de casos no tiene ninguna trascendencia. Que un grupo de personas vayan a un monte y de pronto aparezca sobre ellos una serie de objetos extraños que incluso, aunque puedan ser grabados, fotografiados para el resto de la humanidad, no tienen ninguna trascendencia. Tendrá trascendencia en todo caso para las personas que están allí, pero para el resto de la población, pues nada. Sin embargo, a mí lo que me parece interesante de todos estos casos no son los casos en sí, sino las implicaciones. Es decir, pensemos un rato, si hay una inteligencia, sea cual sea su origen, me da igual que sean extraterrestres, seres de otras dimensiones, o un grupo secreto con una supertecnología, por decir algo, no lo sé, me da exactamente igual. Pero si hay una inteligencia que tiene la capacidad de interactuar con la mente de un individuo para decirle o para indicarle que se dirija a un determinado lugar y allí aparezcan una serie de fenómenos extraños, ¿no? Agárrate, porque entonces la historia que nos han contado no tiene nada que ver con la verdad, porque esa inteligencia tendría la capacidad de interactuar con la mente de cualquier individuo o grupo de individuos y manipular sus acciones, sus pensamientos, etcétera, etcétera, y no dejar rastro de ello. Es decir, esa inteligencia podría haber sido la responsable de un montón, una gran cantidad de descubrimientos científicos. Podría haber sido la responsable de que se desencadenaran guerras o se firmaran la paz en determinados conflictos. Podría ser el desencadenante de que surgieran determinados grupos sociales o partidos políticos. Es decir, esa inteligencia tendría la capacidad de interactuar con la mente de un individuo o de 1 millón de individuos y, lo que es más increíble, no dejar rastro de esa interacción. Es decir, por eso a mí lo que me interesa no son los casos en sí, no es que una serie de personas en un monte observen un fenómeno extraño, que es interesante, pero más interesante es las implicaciones que tienen esos casos, porque si hay un solo caso real de ese tipo en toda la historia de la humanidad, agárrate, porque lo que nos han contado, la historia no tiene nada que ver. Podríamos haber sido manipulados por otra serie de inteligencias que podrían conducir la evolución de la humanidad y nosotros ni siquiera ser conscientes de ello. Pueden estar inspirándonos, como dices, a nivel de descubrimientos científicos o de otras tantas cosas, pero a la vez manipulándonos. Y me viene a la cabeza, y no sé si a lo mejor se me está yendo la olla, pero el tema de Hitler, ¿no? Que decían que oía voces, que había estado guiado, él lo decía, no sé. Sí. Bueno, hay muchos casos de este tipo de importantes políticos, de científicos, ¿no? Que yo creo que en el libro trato algunas de estas cuestiones, ¿no? Que de pronto es como si algo les inspirara o que reciben esas indicaciones en sueños, ¿no? Es como si algo externo al propio individuo, pues en determinados momentos, como tú dices, inspirara ciertos descubrimientos o inspirar a ciertas personalidades con una capacidad magnética de atraer a las masas. No lo sé, ¿no? Quizás es tirar demasiado alto, claro. ¿no? Eso no lo podemos saber, pero sí está claro, desde mi punto de vista, que el fenómeno OVNI es real, que interacciona con las mentes de los individuos. Por lo tanto, ¿quién te dice que esa inteligencia no lo ha hecho en otras ocasiones y ya fuera del ámbito de los encuentros cercanos con OVNIs, sino para cuestiones mucho más trascendentes para la humanidad entera? ¿Por qué no? Sí. Bien, pues es interesante imaginarnos un poco como estos seres de Planilandia que están ahí pues un poco ajenos a todo lo que probablemente está pasando a otros niveles, y acabaremos rizando el rizo, Miguel, si te parece, pues planteando la posibilidad, por muy extraña que nos parezca. Ya has hablado del tema del tiempo, de que no es tan, de que es relativo, eso lo dijo Einstein, si estuviéramos siendo visitados por viajeros del tiempo, ¿podrían algunos casos OVNI tener un origen, no sé, atemporal? Bueno, esto que es una teoría que se ha planteado desde hace décadas para explicar el fenómeno OVNI, puede parecer descabellada en un principio, pero desde luego no lo es tanto, no es tan descabellada. Es decir, hoy sabemos, está claro que el viaje hacia el futuro es posible, no es lo que te explicaba yo antes, ¿no? Si ahora sale un astronauta y lo aceleramos a 300 al límite de la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo y está un año dando vueltas a la Tierra, cuando regresa a la Tierra, aquí habrán pasado 7 años.
es decir, él será 6 años más joven, por lo tanto, habrá viajado 6 años hacia el futuro, ¿no? Es decir, la posibilidad de viajar hacia el futuro está clara. Bueno, es un viaje al futuro sin billete de vuelta, claro. pero está claro que podemos viajar hacia el futuro. Más discutible es si podemos viajar al pasado, ¿no? Que ese sería el kit de la cuestión, ¿no? ¿Podemos trasladarnos al futuro? Vale, pero ¿podemos volver a ese pasado? Bueno, pues hay muchísimos físicos que están convencidos que efectivamente es posible, y de hecho, y en el libro le dedico un capítulo a este tema. Sería muy largo de explicar, pero hay laboratorios científicos, hay físicos de primer nivel trabajando en futuras máquinas del tiempo. Y de hecho, muchas de estas máquinas del tiempo, máquinas con la capacidad de plegar el espacio-tiempo, que esa sería la clave en el fondo de todo, ¿no? Pues la capacidad de crear agujeros de gusano que conecten una y otra región espaciotemporal. De hecho, la mayoría de los astrofísicos están convencidos de que esos agujeros de gusano existen de forma natural en el universo, ¿no? Serían en el fondo agujeros negros, digamos, con puerta de entrada y puerta de salida, ¿no? Y que con la tecnología adecuada podríamos penetrar en esos agujeros de gusano, entrar en una región del espacio-tiempo y salir en otra, ¿no? Y si tenemos la tecnología adecuada, manejar esos pliegues, esos puentes dimensionales para viajar a la época que nosotros eligiésemos, ¿no? Y como te digo, esto no es heterodoxia. Es decir, ya Albert Einstein y su colaborador Nathan Rosen llegaron a la conclusión que existen estos puentes dimensionales en el universo, ¿no? Y actualmente científicos de primer nivel, como el conocido Stephen Hawking, defienden la existencia de infinitos portales dimensionales que estarían conectando infinitas regiones del espacio-tiempo en nuestro universo. Y se han llegado a poner sobre el papel máquinas del tiempo viables, es decir, que se pueden construir. ¿Cuál es el problema? No es un problema de física, es decir, la física lo permite, es un problema de ingeniería, que no tenemos todavía la tecnología adecuada para conseguir tal cantidad de energía que pueda plegar el espacio-tiempo. Pero es una cuestión de ingeniería, es decir, según algunos estudios, es cuestión de 2-3 siglos como mucho. Es decir, si tenemos esa capacidad de manejar el espacio-tiempo a nuestro antojo, ahí sí que se abre ya una puerta, se abre un portón enorme. Es decir, tendríamos la capacidad de ser incluso dioses estelares, ¿no? Y de desarrollar unas tecnologías de ciencia ficción. Por eso yo a veces digo que quizás solamente sea cuestión de tecnología, es decir, esas inteligencias de otras dimensiones que nos visitan, quizás, porque no pueden ser entidades que vivían o que viven en planetas alejados de nuestro mundo, pero que tienen tal capacidad de desarrollo cientos de años o miles de años por encima de nosotros y que ya no necesitan ni siquiera cuerpo físico para vivir, sino que son una especie de energías porque tienen la capacidad de manejar a su antojo el espacio-tiempo, es decir, serían inmortales, ¿no? Pues esto, que es una cuestión de ciencia ficción, quizás si nuestro mundo no revienta definitivamente, es decir, si no lo llevamos al desastre nosotros mismos, en 300, 400, 500 años tendremos la capacidad tecnológica de construir máquinas del tiempo y de manejar a nuestro antojo el espacio-tiempo. Es decir, ¿por qué no, no? ¿Y por qué no puede ser esta la explicación para el fenómeno OVNI si nosotros estamos cerca de conseguirlo? Simplemente una cuestión de ingeniería, no de física, ¿no? La pregunta es, ¿y si somos, que es lo que tú decías antes, ¿no? ¿Y si en realidad somos nosotros mismos que venimos del futuro? Porque en realidad no solamente es que el tiempo no sea lineal, sino que todas las cosas están pasando a la vez, según la visión de la física cuántica. Es decir, que no hay presente, pasado y futuro, que esto es una simple convención nuestra para vivir en nuestro mundo tridimensional, pero que el universo es mucho más extraño, que en realidad hay líneas de pasado, líneas de presente, líneas de futuro y todo está sucediendo a la vez. Y nuestro presente no es más que la unión entre una línea del pasado y una línea del futuro, pero que están ocurriendo en este preciso instante, ¿no? Bueno, nos metemos ya en muchas honduras, ¿no? Pero en realidad no existe un pasado, un presente y un futuro, sino que existen infinitos pasados, infinitos presentes e infinitos futuros, ¿no? Entonces, esto desde el punto de vista de la física cuántica, ¿no? Aunque aquí ya nos metemos en honduras que nos llevarían a cuestiones tremendas, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no podemos ser nosotros mismos visitándonos desde el futuro?
Un tema que marea, un tema que abre tantas puertas a tantas posibilidades. Bueno, ahí están estas inteligencias de otras dimensiones, este primer capítulo. Y esta solo ha sido la primera parte de este libro. El universo no es plano. La segunda parte es la titulada Explorando universos paralelos, donde planteas la posibilidad de acceder a estas supuestas otras realidades a través de la puerta de nuestra conciencia. Lo hablaremos más adelante, espero, Miguel. Y bueno, agradecerte pues tu tiempo que nos lo expliques y eso, hasta pronto. Pues bueno, hasta cuando queráis, ¿vale? Encantado de hablar con vosotros. Estás escuchando La Clave Oculta. Y la verdad es que es una de esas joyas que gusta tener en la biblioteca. Comenzamos con el primer capítulo, la primera parte, inteligencias de otras dimensiones. Descubrir que la Tierra no era plana debió suponer un shock y un cambio en la mentalidad de la gente de la época. ¿Crees que estamos ante la necesidad de un cambio similar con respecto a la concepción del universo? Bueno, yo creo que ya desde hace tiempo nuestra concepción del universo cambió totalmente, ¿no? El primero que mató, por ejemplo, el tiempo, ¿no? El tiempo que hasta principios del siglo XX, cuando dio a conocer su teoría de la relatividad, con un principio y absolutamente invariable, ¿no? Venía de toda la tradición mecanicista de Isaac Newton, otro de los grandes científicos de la historia. Einstein lo que hizo fue matar el tiempo, demostró que el tiempo no es algo lineal, sino que puede variar dependiendo de una serie de circunstancias, ¿no? Como puede ser la velocidad. Sí. Es decir, si yo ahora empiezo a moverme alrededor de la mesa que tengo delante... La Clave Oculta, con Miquel Figueroa. La física cuántica está planteando la existencia de múltiples dimensiones de las cuales nosotros solo conoceríamos las 4 habituales. De ser así, ¿podrían algunos de los fenómenos llamados paranormales ser explicados por la incursión en nuestra realidad de algún tipo de inteligencia de otras dimensiones? Es decir, ¿son los ovnis, las apariciones marianas o las comunicaciones con personas fallecidas ejemplos de visitantes de otros planos de la realidad? Eso es básicamente lo que plantea el libro El universo no es plano, publicado por Palmira, una obra divulgativa en la que el autor se vale de cientos de casos que él mismo ha investigado a pie de calle, entrevistando testigos de lo insólito. Saludamos a Miguel Pedrero, escritor y redactor y reportero de la revista Año Cero. Buenos días, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas. Bien, Miguel, vamos por este librazo, lo tengo aquí. La idea de que está constituido nuestro mundo material, tridimensional, como para irnos a la existencia de otras dimensiones, vamos, claro. Se abre un campo impresionante. Bueno, pero es a eso un poco a lo que vamos, porque esas dimensiones podrían ser la base de algunos de los fenómenos que llamamos paranormales. El tema de los universos paralelos, Miguel, es ciencia ortodoxa, ¿verdad? No es algo que hoy en día en la ciencia sea considerado como algo muy extraño, sino que estaría ahí en la nueva visión que tenemos o que tiene la ciencia, vaya. Claro, efectivamente, no estamos hablando de algo heterodoxo, ni de 4 científicos locos, ni de 4 científicos marginales, no, es algo que está dentro del mundo académico y la teoría de cuerdas, que es la que implica la existencia de esos otros universos paralelos, está dentro del más puro academicismo, es decir, es la teoría fundamental dentro de la física cuántica, ¿no? Y todo esto surge fíjate, es decir, estamos hablando de algo que no es nada nuevo. Tú estás ahí en el estudio sentado, para mí el tiempo pasa más despacio respecto a ti. Ahora, si yo en vez de moverme a 2 kilómetros por hora me muevo a 300.000 kilómetros por segundo, pues para mí el tiempo pasa 7 veces más despacio que para ti. El tiempo también varía con la gravedad, por ejemplo. Es decir, el tiempo no pasa igual en todos los planetas. Es decir, bueno, ese fue el primer gran cambio. Y el segundo gran cambio, de hecho, Einstein fue el que abrió las puertas a la mecánica cuántica, a la física cuántica. Es decir, el campo del conocimiento que estudia, entre otras muchas cosas, las características y propiedades de las partículas subatómicas, uno de los grandes misterios de la ciencia, es decir, de qué estamos constituidos, de qué está constituida la materia, realmente no lo sabemos, ¿no? Y ese es uno de los grandes misterios. Y fue Einstein el que abrió la puerta
a lo que es la física cuántica, y de ahí salieron unos desarrollos tan extraños que el propio Einstein no se lo creía, ¿no? Y decía, no puede ser, de ahí su famosa frase de Dios no juega a los dados, ¿no? Porque le parecía tan extraño todas las implicaciones que tenía la cuántica, pero al final, en sus últimos años, tuvo que reconocer que efectivamente, ¿no?, que el universo no solamente era mucho más extraño de lo que se podía imaginar, sino que jamás podría llegar a imaginarse nadie lo extraño que es el universo. No sabemos absolutamente nada del universo, ya no hablamos de las cuestiones que trato en el libro de la existencia de otros universos paralelos, ¿no? Ya no hablamos de eso, simplemente quedándonos en nuestro universo material, tridimensional. Cuando miramos hacia arriba en una noche estrellada y vemos las estrellas y toda la materia que nos rodea, todo el mundo que nos rodea, es decir, todo lo que observamos y podemos medir con nuestros más modernos aparatos tecnológicos, solamente constituye el 4% de la materia del universo. El 4%. Hay un 23% que los científicos llaman materia oscura, que no saben realmente qué es, no tienen ni puñetera idea, pero es algo tremendamente extraño. Todavía más extraño, energía oscura. No tienen ni